Vamos a hacer la transformación del crop top blanco con botones en el centro. Entonces empecemos con el frente de una vez. Lo primero que tenemos que hacer es que esto no es una manga normal, es una manga enteriza con corte de estilo Raglan, solo que un poquito más bajo. Entonces lo primero que hacemos es hacerle la manga enteriza. Para la manga enteriza siempre tenemos que subir 1 centímetro más del hombro, porque si no, no da la movilidad. Y salimos hacia acá. Subo 1 centímetro del hombro y vuelvo a hacerlo. Hacia acá, después del final de hombro, salgo el largo de la manga. Podemos buscar la manga corta de las tallas o mejor medirla porque sí es bastante cortita. Entonces podemos calcular que tenga unos 18 centímetros de largo en esta talla. Y bajamos la mitad del brazo. Entonces, si la talla del brazo dice que es 20 algo, 22, la mitad de brazo es 11. Y así nos vamos. Mitad de brazo hacia acá. Mitad de brazo. Y acá lo uno con este punto de la sisa y le asiento una curva. Ok, esa sería la manga enteriza. Pero tenemos que hacerle una transformación porque es bastante abierto el escote. Entonces lo primero que vamos a definir es la profundidad, que está prácticamente en línea con la sisa. Entonces lo mantenemos acá, es tipo V hacia acá, y luego viene el hombro recto hacia arriba. No es tan pegada del cuello, entonces podemos corrernos unos 5 centímetros para acá. Y para que tampoco se nos caiga, bajamos en escuadra. Puede quedar como a la mitad de la sisa bien esta línea. Y luego ya tiramos el escote hacia acá. Con línea recta. Ahí ya tendríamos el escote. Podemos bajarlo más o bajar esto más, como quiera el estilo de cada una. Calculando aquí, como se ve en la foto, es por la línea de sisa, pero lo podemos bajar más si quisiéramos. Ok, ya ahí tenemos esto. Entonces tenemos que la manga está cortada como hasta el punto de sisa. En esta dirección. Y como a donde empieza el pico del V. Entonces donde termina la línea de hombro, por decirlo así, y empieza la de escote, ahí hacemos la línea y separamos la manga del corpiño. Ok, para hacer el corte que tiene debajo del busto, que es bastante marcado, bajamos como habíamos dicho en las tallas, buscamos la medida que dice alto de canesú. Y esa es la medida que vamos a utilizar para marcar debajo del busto. Entonces buscamos en las tallas la medida que diga alto de canesú, que en mi talla que estoy usando son 35, y la bajo a partir del punto más alto del hombro. Ahí marco los 35, hago línea punteada en escuadra y ahí ya puedo marcar el busto. Entonces vemos que ese busto llega hasta un poquito por debajo del escote. Es muy mínimo, como 3 centímetros, que incluso el busto queda un poco expuesto debajo de ese corte. Es como muy decorativo. Y lo bajamos y llega al otro lado. Este sí no se aprecia muy bien. Ok, este primer corte por acá.
según lo que veo llega recto hacia este punto, pero si llega recto hasta este punto. Si lo quisieran subir aquí también se puede hacer calculando hacia dónde quieren que llegue. Yo lo estoy viendo recto hasta este punto. Y si tiene un poquitito de frunce, pero un mínimo como en este punto. Entonces aquí sí no es necesario ampliar porque son mínimos. Entonces este pedacito ya nos da un poquito más de frunce. Lo que podemos hacer es salirnos acá 2 centímetros más para que dé un poquito más de frunce en esa zona. Y nos venimos y las cuadramos hasta acá. Ok, ahí ya tenemos esa parte. Esta pinza ahorita la cerramos. La parte de abajo nos quedaría únicamente esto de acá, esto de acá y esto de acá. Y la pinza no está confeccionada ni nada, entonces los 2 centímetros de pinza se los quitamos acá. Y acá en este punto vemos cuánto había aquí ya de pinza, prácticamente 1 centímetro. Lo que había aquí de pinza se lo quito aquí y eliminamos. Entonces ya nos queda esta pieza que sería una. Y esta otra pieza como otra. Ahora abrimos lo que son la botonadura. Tenemos que hacerle un cruce de botonadura a esto. Entonces lo normal son 2 centímetros de botonadura. Salimos 2 centímetros parejos. Y aquí irían los botoncitos. Este corte lo vendríamos disminuyendo hasta este punto. Y este también. Que quede ahí. Y esa pieza podríamos hacérsela o aparte, pero viendo la foto viene junta toda, viene completa, solo como con un ruedito. Entonces lo que podemos hacerle es dejar aquí de una vez el ruedito. Que si este es de 2, volvemos a hacer otros 2 más uno que dobla, salimos otros 3. Esto no lo voy a marcar así todavía hasta que veamos a la hora de recortar cómo debemos marcárselo. Entonces solo aumentamos aquí de una vez. La manga sería otra pieza completamente por aparte. Que tenemos que hacerle una pequeña transformación también. Tiene como un elástico que frunce el ruedo, entonces podríamos aumentarle un poco para esto. Por ejemplo, esta tiene 14, no es tan justa. Podríamos aumentarle unos 10 centímetros de más para que frunza mejor. Ok, pero aquí afectaríamos muchísimo esta zona. Entonces lo que podemos hacer es dejarle aquí indicado los 10 centímetros, pero hacérselos en ampliación cuando recortemos. Vamos a saber que son 10 centímetros lo que le vamos a ampliar para que quede más fruncida la manguita, como más bombacha. Pero no tocamos esto, porque si yo vengo y amplío esto, le doy holgura a todo esto y la blusa sí es bastante ajustadita. Ok, entonces ahí tendríamos el frente. Hacemos prácticamente lo mismo en la parte de atrás. Igual subo 1 centímetro. Hago el nuevo hombro. La misma medida que hice de largo de manga la utilizo para acá.
la misma medida que hice de ancho de mitad de brazo, la hago por acá, e igual la vuelvo a unir y le afino esa esquina. Después acá entre 5, entro 5 también. Defino el escote de atrás, que puede que sea la manga, de fijo si tiene que ser igual para que calce. Puedo llegarlo hasta acá, puedo solo bajar y dejarlo aquí como más cerradito, eso va a depender porque no tenemos una imagen de atrás. Entonces yo voy a escuadrar por acá y lo voy a hacer como cuadradito en el sentido que me quede acá. O puedo bajarlo hacia acá o puedo hacerlo cuadradito para acá. Y aquí decido en qué punto quiero hacer mi manga. Esto también es opcional porque que el corte del frente sea aquí no significa que el de atrás tiene que ser ahí. Puedo hacérselo diferente. Entonces ahí tenemos esto. Igual queda hasta la cintura. Esta pinza yo recomiendo confeccionársela porque sí da mucha mejor forma y más que la de adelante no está. Entonces se la seguimos marcando para que luego se la podamos coser. Entonces aquí me quedaría la pieza de abajo esta. Le marco la pinza porque igual va a coserse y la pieza de arriba esta es como más sencillo. Aquí en este de una vez te podría explicar cómo transformarle la parte de atrás a la otra blusa, que sí vimos que tenía una espalda. Entonces igual, yo podría, esa sí tenía la bocamanga, le hago todo exactamente lo mismo. No te lo explico tan detallado porque era muy fácil. No le hago los cortes de aquí ni nada, sino que le mantengo el hombro y la bocamanga. Esta pinza, en vez de hacérsela recta y quitársela, se le confecciona así en esta forma igual. Y aquí, a todo el hombro, le hago una línea, te la voy a hacer como punteada para que lo tengas ahí, pero para que no se enrede con... Se le hace como así en todo el hombro. Hasta el final del hombro recto, porque no tiene escote ni nada de donde agarrarse porque el de adelante no tiene. Entonces simplemente recto aquí, bocamanga y el resto así completo y la pincita de acá. Ya aquí sí el largo que tenía la otra y todo lo demás, pero es como un paréntesis para recordar la anterior, la otra espalda que se le podía hacer. Ok, entonces ya tenemos de esta otra el frente y la espalda. Vamos a ver que no se me vaya nada. A esta manga igual. Ya sé que le tengo que aumentar aquí 10, pero se los vamos a hacer ya aparte cuando lo recortemos. Esta de atrás va a tener doblez de tela, va a ser la espalda y yo recomendaría hacerla forrada, se ve más bonita en esa parte. Y podrías cortar 2 piezas, si es una tela muy gruesa, solo una, entonces le dejas ahí abajo más de ruedo, 3 de ruedo, 1, 1, 1 y 1. Igual la voy a recortar. Esta manga le voy a hacer unas pequeñas señas, es la manga de la espalda, porque la tenemos que pegar con esta. Entonces esta manga también es la manga del frente. No le indico cuántos cortar todavía hasta que las une. En esta parte de acá sería la parte 1 del frente, la parte 2 del frente. Igual si la vas a hacer forrada, de esta cortamos 4 piezas y si no la haces forrada solo 2. De esta parte sí es doble. Se nota bastante que queda doble y que tiene un elástico. No es obligado tampoco, pero si la haces doble igual 4 piezas o si no solo 2. Aquí cuando recortemos 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, pero acá se deja 1,5 porque lleva elástico.
entonces ahí se cambia. Y esto ya te voy a explicar cómo recortarlo. Entonces empecemos con el de atrás. Aquí me queda esta pieza, doblez de tela. Si las vas a hacer, vas a cortar 2 porque las vas a hacer forrado, solo 1 centímetro a todo alrededor. Si la vas a hacer sin forrar y con ruedo, todo 1 centímetro, y abajo dejamos 3. Manga de atrás. Okay. Aquí voy a doblar así, y esto, para que sepa, yo necesito doblarlo, que me quede aquí lo que yo voy a doblar. Aunque sea doble, esto se dobla después aparte, el centímetro y luego los otros 2 que me van a quedar. Esto es muy pequeñito, esa escala, entonces es más difícil que yo pueda doblar exacta la medida. Pero ahí lo doblo, y ya cuando lo tengo doblado, puedo cortar tanto aquí como aquí. Esa va a ser la única manera de que esto me quede con los picos exactos que necesito para la hora de coser. Ok. A esta le quitamos la manga y le cerramos esta pinza. Ok, algo importante aquí. Es demasiado pequeño el espacio que queda aquí, por eso podemos doblarla y tratar de aplastarla lo más posible a la hora de cortar, que no va a afectar. Pero cuando estas cosas son más largas, no podemos solo doblar y ya, tenemos que trasladarla, hacerle algún corte hacia algún lado. Ahí ya la pegamos, e igual, estas serían las partes. Esto se une exactamente así, con este pico. ¿Okay? Esta pieza se puede hacer aparte también. Yo puedo, por decirlo, cortar aquí, dejarle 1 centímetro y 1 centímetro y pegársela luego al final y no hacerle este corte acá. En la imagen a mí me da la impresión de que lo tiene porque se ve muy cortadita, pero también se puede hacer aparte, que es mucho más fácil para coser. Esto sería lo que frunciríamos en este punto para que luego nos calce aquí. Igual, si no lleva doble, le hacemos 3 de ruedo y al resto 1. Ya ahí tenemos todas estas piezas, nos faltan las mangas, que lo primero que hacemos es unirlas por los hombros, que por eso le hicimos unos piquetes para saber que esto va con esta. Y la unimos antes de hacerle la amplitud. Que quede bien pegadita. Estos espacios sí llegan a afectar, entonces que quede lo más pegadita posible. Ok, esto sería, por decir, el hombro, esto sería el ruedo, que es lo que tenemos que ampliar para los frunces. Ok, entonces podemos hacer
unos 3 cortes, uno al inicio, otro a la mitad. Tratar de no hacérselo en el puro centro porque si nos va a afectar. Podemos dejárselo en 4 nada más, 4 cortes, hasta medio centímetro antes del final, y ampliarle. Como hicimos tantos cortes, podemos abrirle de 3 a 5 cada uno. Si es fruncida, pero tampoco tanto. O sea, como íbamos a aumentar 10, realmente serían 5, 5, 5 y 5. Pero podemos aumentarle menos ya que va a quedar bien distribuido. Acá, bien pegadito porque se me fue la tijera, pero todo siempre medio centímetro antes del final. Entonces voy a pegarlo en un pedacito de papel de este mismo. Pegamos primero este. Y esta segunda le marcamos de una vez los centímetros. Le voy a hacer los 5 que habíamos dicho para que quede igual. Bien pegada arriba, abajo sí en la separación de los 5. Cinco en cada punto. Ahí quedarían todos los cortes. Y cortamos uniendo los puntos y listo. Se le puede dejar menos o más centímetros si la queremos más bombacha. O menos bombacha más bien. Ok, y viendo que el elástico no es como en el puro borde, de esta se cortan 2 piezas. Y se le hace un ruedito, se le pueden dejar como unos 4 de ruedito para que a la hora de doblar en la misma costura del ruedito le metamos el elástico, porque se ve como con doblez aquí abajo. O podemos hacer la manga doble dependiendo de qué tan gruesa sea la tela que estamos usando. Esas serían todas las piecitas de esa blusa.